En este mes de julio queremos estar compartiendo como iglesia, con la iglesia. Es la serie que habla sobre los milagros de Cristo Jesús. Entonces, sobre esto sabemos que traen gran edificación o trajeron mucha bendición a los tiempos en el que el Señor Jesucristo estuvo compartiendo esta palabra, estos hechos, estos eventos, a todos aquellos que eran testigos oculares de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en ese momento, en el tiempo que vino a este mundo. Pero mientras reflexionaba sobre esto, yo preguntaba a Dios, al Espíritu Santo, bueno, ¿en qué manera a nosotros como creyentes, nosotros ahora no somos testigos oculares de eso? Dios sí permite que seamos testigos de los milagros que actualmente Dios sigue haciendo, pero directamente le preguntaba yo al Señor, bueno, ¿en qué manera nos edifica a nosotros como iglesia el enterarnos de estos eventos que el Señor Jesucristo hizo? Porque tienen un propósito y una enseñanza para todos nosotros. Eso hay que entenderlo y tenerlo muy claro, de que la palabra de Dios siempre, el Señor Jesucristo la hizo y la dio en los tiempos que estuvo aquí con nosotros, para que traer ayuda y edificación a la iglesia. Así que yo te pido que en esta mañana tu percepción de este mensaje o tu mentalidad sea de entender qué me va a enseñar este milagro que hoy se va a estudiar a la luz de la Biblia. ¿Qué me va a enseñar? ¿Te vas a identificar tal vez con este personaje? ¿Te vas a preguntar y cuestionar cosas que a lo mejor en tu vida eras así, o que a lo mejor todavía estás en esta situación si no has venido a Cristo? Así que yo espero que este mensaje sea de mucha edificación para nosotros. Y ante todo saber que los milagros de Cristo para nosotros como creyentes nos debe de regocijarnos de ver del poder de Dios. Definitivamente es lo primero que vemos o que debemos de poder ver cuando una manifestación de un milagro ocurre en la vida de las personas. Lo primero que debemos hacer es admirar ese poder de Dios, porque es un poder que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces Dios merece que nos sorprendamos de eso y que le honremos. Entonces creo que esos milagros que el Señor Jesucristo hizo están plasmados aquí en los evangelios. Si tú vas a la Biblia vas a ver más de 38 milagros que el Señor Jesucristo, que sus apóstoles o maestros o quienes escribieron la palabra de Dios plasmaron de alguna manera, que fueron testigos oculares, otros que investigaron y que por medio del Espíritu Santo los tenemos ahora escritos en esta palabra que es la palabra de Dios. Entonces todo esto nos va a permitir a nosotros como hijos de Dios poder glorificar a Dios y engrandecer su reino, porque de eso se trata, que nuestra vida tenga un propósito. Y si en tu vida has recibido un milagro, que ese milagro tenga un propósito para el cual Dios te lo dio. Si tú estás esperando un milagro, pídele a Dios que te lo conceda. Y hoy vamos a aprender un poquito cómo es que Dios puede conceder milagros y cuál es la actitud que debemos tener nosotros como creyentes. Entonces hay que entender que para esto la palabra nos enseña y nos instruye en gran manera. Porque hay que entenderlo así, que en los tiempos de Jesús, al igual que en nuestros tiempos, había mucha gente que no creía. Gente incrédula, gente que estaba apartada y alejada de Dios, como muchos nosotros estuvimos durante un tiempo alejados y apartados de Dios. Entonces, en esos tiempos el Señor Jesucristo era un ambiente muy parecido al que actualmente, porque la humanidad, déjame les digo, que la humanidad sigue siendo igual. Aún en los tiempos de Jesús, la humanidad, en el corazón del hombre seguía siendo tan igual como lo es ahora. Aún cuando tenemos tecnología, tenemos tantas cosas, redes sociales, tenemos el internet, tenemos todo eso, aún así el corazón del ser humano sigue guardando los mismos actitudes y sentimientos que guardaba en los tiempos de Jesús. Así que ante esto tenemos que entender que Jesús, como Hijo de Dios, vino a realizar estos eventos también para que muchos creyeran y vinieran a Cristo. Entonces, de alguna manera vemos el primer punto que nos enseña aquí, que cuando el Señor Jesucristo hacía un milagro, muchos eran despertados espiritualmente de alguna manera. Eran despertados y eran traídos a Cristo. Porque a veces sí necesitamos, como seres humanos, hay que entenderlo, estamos a veces tan metidos, ensimismados, estamos tan apáticos o tan decepcionados de la vida, tan decepcionados de las cosas que a veces nos presentan falsos maestros, charlatanes, de una
una serie de cosas que nos permiten, a veces en nuestro corazón andamos con una vida con un corazón escéptico, un corazón que ya no cree en Dios, y muchas veces así anduvimos nosotros, y aquí viene el Señor Jesucristo a realizar estos milagros para que muchos de los que no creían fueran testigos oculares del poder de Dios, Él haciéndolos como el Hijo de Dios mismo aquí en la tierra. Entonces los milagros ya habían existido. Si tú te vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que los patriarcas, los hombres de Dios, hacían milagros, expresaban el poder de Dios. Simplemente hay que recordar a Moisés cuando trajo al pueblo de Dios por el desierto, abrir el mar, el maná, todo aquello que ellos recibieron fue un milagro de Dios. Entonces, de ahí que nosotros podemos ver y entender que a Dios le gusta hacer milagros. A Dios está en la naturaleza de Dios hacer milagros, lo cual lo podemos nosotros clamar y pedirlo a Dios. Entonces, aún más ahora que tenemos a Cristo Jesús, quien fue quien nos enseñó en gran manera, más que nadie, que cómo podemos confiar en ese poder de Dios para que ocurran estos milagros. Estos eventos hay que entenderlos como situaciones o fenómenos o acciones que sobrepasan todo entendimiento, pues son sobrenaturales desde el punto de vista humano. ¿Qué significa esto? Que un milagro no lo podemos razonar, definitivamente. Un milagro no lo podemos mentalizar, no lo podemos forzar a que ocurra. Un milagro se da de manera espontánea y de manera sobrenatural. Depende de Dios y de cómo Él vea nuestro corazón. De esta manera que a veces el ser humano se empeña en querer que ocurra. Pero los milagros son dados por Dios como algo que viene únicamente en la voluntad de Dios, como vamos a aprender ahorita más adelante sobre esto. Porque sí, Dios importa mucho el corazón, importa mucho la actitud en la cual estamos delante de Dios, y cómo hay una humildad, un corazón genuino delante de Dios, más que un interés. Porque aún así, mucha gente se acerca a Dios únicamente para recibir el milagro. Mucha gente se acerca y dice, yo quiero este milagro, y Dios en su infinito amor y gracia y misericordia se los concede. Pero ¿qué pasa? A veces hay gente que tristemente recibe ese milagro y no agradece a Dios, no da la honra y la gloria a Dios, y se aleja de lo cual Dios tenía preparado para él. Y hoy vamos a ver cuál es el más grande milagro que Dios puede hacer en nuestra vida, y que lo ha hecho en muchos de nosotros. Así que si tú te vas a la Escritura, te vas a dar cuenta que fueron registrados muchos milagros, que hoy vamos a tocar algunos poquitos en estos domingos del mes de julio. Sé que para muchos de nosotros hay muchos favoritos, o que nos tocan, o que nos gustan, o que de alguna manera te identificas con ese milagro. Entonces, ¿quién no recuerda los milagros como, por ejemplo, cuando Jesús convierte el agua en vino? Hay testigos oculares en los cuales, por ejemplo, Juan lo narra en Juan 2:1-11. Él fue testigo ocular y lo escribió y lo dejó plasmado aquí por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Entonces, vemos que ese milagro tiene un propósito. Cuando tú lo lees y lo estudias, pide al Espíritu Santo que te diga qué significa eso, porque actualmente trae algo para tu corazón, algo para tu vida. De ahí que cada milagro que escuches o que leas en la palabra de Dios tiene un propósito que Dios quiere enseñar a nuestra vida. También vemos milagros de curación, vemos milagros no solamente de curación física, sino también una curación espiritual, porque había también gente enferma que estaba, ahora sí que estaba enferma, pero espiritualmente estaba enferma, tal vez de odio, tal vez de rencores, tal vez de muchas situaciones que habían en su corazón, a los cuales Cristo trajo sanidad. Y actualmente sabemos que muchas enfermedades radican específicamente en cosas espirituales. Hay gente que odia, es tan renegona, es tan pesimista, tan lo que usted quiera, todo aquello que a veces el mismo pecado mismo nos hace caer y hace que nuestro cuerpo enferme. Entonces, de ahí que hay cosas que necesitan ser sanadas desde adentro de nuestro corazón para que también haya una sanidad física. ¿Estamos de acuerdo? Porque verdaderamente cuando hay amargura en tu corazón, cuando hay odio y hay rencor, ¿crees que tu cuerpo va a sanar de esa úlcera, de ese problema que traes en el hígado? O sea, situaciones que es muy sabio nuestro cuerpo, que Dios lo creó así, de que de alguna manera cuando gente que es muy corajuda, gente que algo le pasa a su cuerpo. Entonces todo eso está ligado, de ahí que necesitamos pedir a Dios milagros que nos sane primeramente espiritualmente, para que el milagro físico ocurra también. Hay muchos otros tipos de milagros que vas a ver en la palabra de Dios.
como Jesús da de comer, multiplica los peces, los panes. Vas a ver milagros de sanidad, de leprosos, de paralíticos, gente que estaba desahuciada de por vida, gente que de nacimiento estaba postrada en una cama y Cristo lo sanó. Eso nos habla de un poder que para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando el hombre se entera de todos estos milagros, puede confiar y clamar a Dios, porque Dios puede actuar en su vida y traer ese milagro. Entonces, también hay incluso algo que puede ser de mucho asombro para los que fueron testigos oculares, como cuando Jesucristo trajo vista a los ciegos. O sea, alguien que nace ciego, de repente ver, o sea, es no es como alguien que tuvo un tiempo enfermo de su vida, enfermó y luego Dios lo sanó, sino que estas personas estuvieron con la enfermedad desde que nacieron, pues. Entonces esto fue de gran asombro y lo vemos aquí en la palabra de Dios, como Cristo sanaba a hombres con las manos pues tullidas o algo que de repente ya la podían mover como normalmente lo hacemos todos. O sea, restituía los órganos y las partes de nuestro cuerpo, que eso era asombro. Y eso es la parte más asombrosa que a veces impacta o asombra a quienes han sido testigos oculares de este tipo de milagros. Y otro milagro que vemos también es la provisión de Dios. Y hay un milagro que la Biblia enseña como cuando Jesús andaba, tenía que dar tributo, tenía que pagar algo con una moneda. ¿Cómo fue que él pidió a Dios? Dice el milagro que que Cristo metió la mano al agua, sacó un pez y en ese pez había una moneda. Entonces, con esa moneda Dios, te das cuenta como Dios, y esto nos habla de la provisión de Dios, que en Él podemos confiar aún como algo milagroso, como Dios aún nos provee cuando confiamos en Él. Y la provisión de Dios, la providencia de Dios está siempre en nuestra vida, que es un milagro que a veces lo tomamos por sentado. Ah, no, pues me llegó dinero a la bolsa. Ah, pues qué bueno, me lo merezco porque trabajé muy duro. Pero ¿por qué no agradecerlo a Dios? Señor, gracias que me diste salud para trabajar como debía trabajar, y gracias que mi cliente o mi patrón, lo que tú quieras, pudo recuperar dinero para poder pagar mi sueldo. Qué hermoso es que el cristiano puede expresar estas palabras delante de Dios con un corazón humilde. No porque merezcamos, sí, tenemos que trabajar, dice la palabra de Dios, que el que no trabaja, que trabaje, el que no trabaja, que no coma, pues. Entonces, nada más sí tenemos ese mandato de ir a trabajar, pero qué hermoso es que en el corazón del hombre podamos agradecer a Dios por todo lo que podemos hacer. Entonces, que de alguna manera podemos también tomarlo como algo que Dios está haciendo en cada día de nuestras vidas. Entonces, quiero ahondar un poquito en este aspecto de cómo a veces los cristianos debemos, o cómo a la luz de la Biblia nos enseña de cómo ocurren esos milagros, porque hay verdades en cuanto a los milagros que tenemos que tomar por sentados. Miren que leí estos aspectos y el autor tocaba como 50 puntos que como creyentes debemos considerar al momento de pedir un milagro. Me llamó la atención algunos, no quise traer los 50 para no extenderme mucho, pero así rápidamente se los quiero comentar, que no son el punto central de la predicación, pero que creo que nos pueden ayudar en nuestra manera de ver los milagros, o cómo podemos clamar por esos milagros que Cristo o Dios puede hacer en nuestra vida. Dice que un milagro no hay grado de dificultad. ¿Qué significa esto? Primero que para Dios no es imposible, no hay nada imposible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que tan importante es la necesidad de mi hermana, como tan importante es la necesidad de aquel hermano. O sea, para Dios, para todos nosotros es importante lo que estamos pidiendo a Dios. Si yo estoy pidiendo a Dios para que me provea en este día alimento, a lo mejor alguien va a estar pidiendo para que Dios provea salud a alguien. Entonces, un milagro es tan importante como para uno como para otro. Cualquier cosa que le pidamos a Dios, Dios nos las puede conceder, como en el sentido de que para todos es importante, pues, porque a veces entramos en una contienda. Ay, Señor, a lo mejor me estoy viendo muy no, exagerado, no sé. Yo le estoy pidiendo a Dios, no sé, que me dé un carro, por ejemplo. A lo mejor, pues que aquí quiero un carro, si es bendición, es de mucho provecho, cuando Dios te lo pide, te lo concede. Pero a lo mejor alguien está pasando por el hecho de muerte. O sea, dices tú, yo pidiéndole un carro y aquí mi hermano pasando por el hecho de muerte. Como que a veces sentimos que no somos dignos de
poderle pedir eso a Dios. Pero Dios nos dice que los milagros Él nos puede conceder. O sea, para nosotros, en nuestra mentalidad, o sea, no es en nuestras fuerzas, pues, no es en nuestro entendimiento. Un milagro Dios lo va a hacer y lo va a tomar tan importante como el uno como el otro. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, que tú puedes pedirle a Dios, tanto Dios, la mujer, permíteme que el alimento me quede rico este día, esta comida. Dios te va a permitir, como Señor, levanta al enfermo, al necesitado. Dios también lo va a hacer. Entonces, para Dios no hay dificultades, y desde el punto de vista de nosotros es que todos son importantes las peticiones que le hacemos a Dios. Tu necesidad, como la necesidad de mi hermano de por acá, es tan importante como la una como la otra. Ese es un aspecto que siempre tenemos que tener muy bien en cuenta. Otro es que los milagros ocurren naturalmente, como es una esperanza de amor. Siempre que pidamos a Dios, tenemos que pedirlo en un sentido de amor, no por egoísmo, sino, Señor, te pido que ocurra esto porque oramos, pedimos a Dios para que ese milagro ocurra, pero siempre tiene que ser una postura de amor delante de Dios. Una postura en la que no exigimos a Dios, sino esperamos, porque somos amados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos ama. Y si en ese amor, si tú estás convencido de que Dios te ama, en ese ambiente natural, Dios va a permitir que ese milagro ocurra. Entonces, ese es un aspecto. Entonces, todos los milagros, otro punto es que todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Así que si Dios es el que nos dio la vida, Dios es quien sostiene nuestra vida, Él es quien puede darnos nueva vida a aquella persona que está pasando por una situación de enfermedad, por ejemplo. O sea, Él puede dar vida a ese cuerpo que ya está desahuciado y que ya está médicamente ya está por morir. Pero Dios puede hacer milagros cuando lo confiamos y lo pedimos a Él. Entonces, Dios lo ha hecho y lo va a seguir haciendo a medida que se lo pidamos, porque Él es el dador de la vida. Eso lo tenemos que tener muy presente. Y ahorita vamos a tocar un aspecto más sobre esa situación. Otro aspecto que dice aquí también este autor, dice que la oración es el vehículo de los milagros. Definitivamente, si queremos que ocurran los milagros, la oración es el vehículo en el cual Dios va a permitir que ese milagro ocurra. O sea, necesitamos orar para que los milagros ocurran. En esto tenemos que tener también muy en cuenta de que la oración continua va a permitir que ese milagro ocurra. Otro aspecto es que los milagros dan fe de la verdad, o sea, dan testimonio de la verdad. La verdad, quien es Cristo Jesús. Cuando un milagro ocurre, dan testimonio de quién, del poder de Dios. No da testimonio de que mi hermano vino y me puso la mano y que mira, mi hermano es poderoso, él tiene hombre, te toca y te sana. No, tenemos que guardar nuestro corazón de caer en ese error. Tenemos que más bien decir, cuando ocurre un milagro, este da testimonio del poder de Dios. Entonces es algo que debemos recordar en todo tiempo. Otro es que el milagro debe dar gratitud a Dios. Y es algo que a mí me toca mucho en este sentido, de que cuando hoy que venimos a alabar a Dios, nuestro hermano Alex nos dijo que había 1,000 razones para agradar a Dios, para dar gratitud a Dios. Y es verdad, todos como creyentes tenemos 1,000 razones para dar gratitud a Dios. Así que un milagro también es motivo para dar gratitud a Dios, definitivamente. Quien lo recibe y quien lo estuvo pidiendo también. Segundas o terceras personas que estuvieron orando por esa persona, cuando esa persona ocurre el milagro, es un tiempo excelente para dar gratitud a Dios. Y un último aspecto que toca aquí el autor es que un milagro nunca se pierde, pues afecta a mucha gente que ni siquiera conocemos. Estamos de acuerdo que a veces Dios viene aquí, el necesitado, oramos por sanidad, Dios da la sanidad a esa persona, y alguien que está por allá atrás ve, dice, mira, Dios sanó. Y a lo mejor esta persona, la que está allá es nueva y no está enterada muy bien de qué se trata, pero algo pasó que Dios lo tocó y fue testigo del poder de Dios. De ahí que
eso nos enseña en este aspecto de que los milagros nunca se pierden, porque esta persona, ¿saben qué va a hacer? Va a ir allá a su colonia con su vecino y va a decir, el domingo fui a una iglesia, fui a la iglesia y vi un milagro en el cual Dios sanó a una persona. Entonces ahí va la palabra. Ese mensaje se va, como en los grupos de las redes sociales, se va pum, 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 de repente propagando. Entonces, de tal manera que un milagro nunca se pierde. Un milagro se recuerda por lo que hizo una persona y lo que afectó a su alrededor. Entonces, son algunos aspectos pues que nos pueden ayudar. Yo espero que más de uno de estos aspectos los estamos entendiendo conforme a lo que Dios quiere hacer y va a seguir haciendo mientras estamos estudiando este mes, el mes de los milagros, que es de los milagros de Jesús. Entonces, vamos a ir a un milagro que la Biblia lo enseña, está en Lucas 7, que es un milagro que habla de la fe del centurión. Tal vez muchos de nosotros ya lo hemos leído en otras ocasiones. Si quieres ir a tu Biblia, en Lucas 7, por favor, si me acompañas, Lucas 7, desde el versículo 1 hasta el 10, vamos a leer. ¿Ya estamos? Aquí hay que recordar que el Señor Jesucristo andaba llevando la palabra. Su tiempo de ministerio en este mundo fue básicamente de 3 años. Él anduvo de pueblo en pueblo ahí alrededor de Israel, de Jerusalén, de sus pueblos aledaños. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesucristo de repente, después de andar por un pueblo, llegó a este pueblo que se llama Capernaum. Y vamos a ver qué ocurrió en esta historia. Lucas 7 del 1. Dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fueran a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestro pueblo, a nuestra nación, que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tantas molestias, pues no merezco que entres bajo mi techo. Pues, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los ancianos encontraron sano al siervo. Amén. Hasta aquí. Este es un milagro que, como les decía ahorita, que nuestro Señor Jesucristo, Él andaba de lugar en lugar. Donde sé que el Espíritu Santo le llevaba, el Señor practicaba estos eventos. Él podía hacer estas acciones que eran en cuanto a los milagros. Y esto nos enseña primeramente que no hay que ir a un lugar especial para que el milagro ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te enteras de una necesidad allá en tu colonia, con tu vecino, en tu trabajo, donde sea que andes, Dios te puede usar. Si somos seguidores de Cristo Jesús, si somos seguidores del que nos está enseñando esta palabra, verdaderamente tenemos que entender que el Señor Jesucristo, a donde sea, porque Él andaba con un corazón sensible a lo que Dios quería hacer en el pueblo. Entonces, a veces tristemente nosotros andamos tan agobiados, tan metidos en nosotros, en nuestros problemas laborales, personales, de lo que tú quieras, que se nos olvida
tener un corazón sensible. Se nos olvida entender que Dios espera de nosotros que estemos perceptibles a lo que Él quiere hacer. Entonces, de tal manera que el Señor Jesucristo anduvo haciendo milagros donde sea que Él miraba la necesidad, Él ahí se pedía al Padre que lo sanara o que ocurriera ese evento, en lo cual se requería tener fe. Es un aspecto que creo que vale la pena recalcarlo. Un milagro no se puede dar a quien no lo necesita. ¿Estamos de acuerdo? Porque un milagro no se puede menospreciar. No le podemos dar, como dice también a la palabra, no le des flores a los cerdos. Ahora sí que, ¿a quién? O perlas a los cerdos, perdón. Entonces, ¿cómo de que de alguna manera, verdaderamente tiene que ser anhelado y tiene que ser con fe delante de Dios? Porque alguien que no espera un milagro, tristemente, Dios no recibiría la honra, porque ese es el propósito. Un milagro, algo que yo puedo concluir en este sentido. Sabemos que en nuestro cuerpo se va deteriorando, nuestro cuerpo va a enfrentar enfermedades. Eso es inevitable, definitivamente, a veces a consecuencia de nuestro estilo de vida, de lo que tú quieras. Pero lo que sí estoy convencido es que el tiempo en el cual Dios nos ha marcado en este mundo, Él está en control. Nuestro tiempo Dios lo tiene marcado. Y en ese tiempo podemos entender que si Dios ocurre un milagro, hace un milagro en tu vida, va a traer honra y gloria a Dios, debe traer honra y gloria a Dios, pero tu vida va a continuar, pues. Estamos de acuerdo de que si Dios te sana de algo, no significa que más adelante te vas a volver a enfermar. Te vas a volver a enfermar, pues. Y tal vez te vas a enfermar para allá, a partir de este mundo. No lo sabemos. Pero lo que voy es que de lo que se trata es de que cualquier hecho que ocurra en el cual Dios permite que ocurra un milagro en tu vida, Dios tiene que recibir la honra y la gloria, porque para eso es el propósito de eso. Bendice y edifica a la persona que lo recibe. La persona recibe sanidad y se alegra porque puede volver a trabajar, puede volver a hacer sus actividades normales, etcétera, etcétera. Pero Dios es que merece la honra y la gloria. Entonces, ante todo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy claro de que los milagros tienen un propósito y que deben ante todo glorificar a Dios. Entonces, los milagros ante todo deben glorificar a Dios, y permítanme que lo repita así. Entonces, un milagro ocurre porque tiene un propósito tanto para el no creyente, porque tal vez el milagro va a ocurrir en el no creyente y va a creer, porque es lo que la Biblia enseña. Estamos de acuerdo que de repente alguien no creía, ocurrió el milagro y creyó. Entonces Dios va a permitir que los milagros ocurran para el incrédulo, el que no crea, ocurra y vea el poder de Dios y le glorifique. Porque de eso se trata, que el incrédulo abra sus ojos espirituales a este mundo, porque en este mundo andamos ciegos espiritualmente, andamos perdidos, dice la palabra de Dios. Pero cuando viene el milagro, cuando viene viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, nos permite ver espiritualmente y verdaderamente entender el propósito de nuestra vida. Nuestra vida no se trata de venir, trabajar 40, 50 años, jubilarte y disfrutar unos cuantos años más y ya a partir de este mundo heredar millones o heredar algo a tus hijos. Esta no es la vida que Dios nos enseña. Dios nos enseña un milagro que va más allá, nos enseña más algo que va más allá de esta vida. Pues, entonces de ahí que Dios quiere que entendamos esto. La palabra de Dios nos enseña. Entonces, los milagros tienen que glorificar a Dios y tanto es para el creyente como para el creyente, no creyente como para el creyente. La única diferencia es que si el no creyente lo recibe, es que él apenas va conociendo a Dios y va a glorificar a Dios. Cuando el creyente recibe un milagro, porque también los creyentes nos enfermamos, aunque no crean, ¿verdad? Si nos enfermamos, no pasa nada, pero lo único que estamos confiados es que estamos confiando en Dios, que Él está en control de nuestra vida. Señor, si tú por alguna cosa caigo postrado en cama, Señor, yo me agarro de ti, mi fe está en ti, Señor, mi tiempo está en ti. Y permíteme levantarme de esto para seguirte sirviendo, para seguirte adorando, para seguirte glorificando. Entonces, de ahí que el creyente cuando recibe ese milagro entiende que está bajo la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, y que
que estamos en este mundo para servirle y para honrarle. Entonces es algo que sí debe quedar muy claro. El creyente que se enferma y que ocupa un milagro o algo, un milagro no solamente en enfermedad, sino en otros aspectos, pues simplemente le estoy dando por ejemplo. En cualquier aspecto que ocupamos un milagro, Dios, estamos en el tiempo de Dios, en la voluntad, y se trata de servirle y honrarle. Entonces es lo que vemos aquí en este milagro. Eso es algo que primeramente me llama la atención, lo que quiero pues dar a conocer, es que el Señor Jesucristo, por donde sea que andaba, estaba haciendo milagros, y Dios recibía la honra y la gloria. Entonces, entramos ahora al personaje de este centurión. Este centurión, pues los centuriones no era otra cosa más que un soldado romano de alto rango. Un soldado que tenía el poder de si alguien se rebelaba, se sublevaba ante las autoridades, él tenía el poder de quitar la vida. Él tenía el poder de decirle, incluso aquí lo dice, él tenía la autoridad. Si alguien le decía, ve para allá, él tenía que ir. Ve para acá, tenía que venir, porque era un hombre recio de autoridad, que sabía que con él no jugaban. Entonces, de tal manera que aún así vemos que si es ese hombre, aún cuando él tenía ese poder de autoridad ante el pueblo romano, aún así vemos a un hombre que quería conocer de Dios. Vemos aquí en la historia, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Es lo que vemos en la historia, de que era un hombre que todos, a pesar de que vemos en la historia de que el pueblo de Dios estaba subyugado por el imperio romano, un imperio en el cual no era blandito, no era mano suave con el pueblo, era un imperio, el imperio romano, que se encargaba y sometía al pueblo romano, lo pisoteaba, lo humillaba. Pues de tal manera vemos como aquí a este hombre que era autoridad en el pueblo ante los romanos, vemos como aquí él tenía un corazón humilde, un corazón que quería conocer de Dios. Entonces aquí Dios usó esta enfermedad, vamos a decirlo así. Dios usó la enfermedad de un siervo. Este siervo era alguien que era un esclavo, básicamente. Ayer mientras repasaba las notas porque el tema ya lo compartí con nuestros hermanos en Guasave, estaba leyendo una historia referente a esto. Me llamó la atención como un autor comentaba, dice, este esclavo, a veces lo más fácil que este hombre, este centurión, pudo haber dicho: se me enfermó este esclavo, sáquenlo para allá, que se enferme, que se muera solo, tráigame a uno nuevo. Él lo podía haber hecho, porque tenía autoridad. Cualquier esclavo, porque a veces tristemente el ser humano decía también esta persona, que a veces tristemente el hombre ve al hombre como objetos, no los valora. A veces tristemente, y ese es un llamado a nosotros como creyentes, es un llamado a veces a las autoridades mismas, a nosotros como patrones, como trabajadores, que tiene que haber una relación siempre, una relación sana. Entre nosotros tiene que haber una relación, por ejemplo en tu trabajo, antes que ver a una persona por su función, tenemos que ver como persona. ¿Estamos de acuerdo? Tan importante es como el que limpia la oficina, como el que hace operaciones financieras. Tan importante es como personas. Tienen diferentes funciones, pero ante todo tenemos que aprender a ver a los demás como personas. Verdaderamente, si ves a una gente mal vestida, a una gente que es de escasos recursos, ante todo hay que verlo como una persona que tiene necesidades, y venimos a servir, dice el Señor Jesucristo, nos enseñó eso. De todo, mostrar una actitud de servicio. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Aún así, es lo que vemos aquí. Entonces, en este ejemplo, el Señor Jesucristo, Dios permitió que este siervo del centurión se enfermara, y para enseñarnos algo a nosotros como creyentes. Definitivamente vemos una actitud de este centurión, que tenía, pues, a su mando cientos de hombres, porque a veces los centuriones tenían legiones de soldados, un centurión a veces tenía mínimo 80 soldados, y a veces podía tener hasta 5 legiones. Entonces, de tal manera que podía tener
mucho, pues, mucho, porque me entiendes, un mucho de soldados a su cargo, a su mando. Entonces aquí vemos cómo él posiblemente era miembro de las fuerzas de Herodes Antipas. Entonces era algo que si algo pasaba, que si se rebelaba el pueblo judío en contra de los romanos, tenían ellos que calmarlos y garrotearlos y a ver cómo le hacían, pero tenían que calmar la rebelión. Entonces este hombre aquí está mostrando una genuina preocupación por su esclavo, por ese siervo que él tenía. Entonces aquí vemos cómo este centurión era diferente de los demás centuriones. La Biblia enseña a otros centuriones que también eran sensibles, querían conocer de Dios, eran humildes, en el sentido de que a pesar de que tenían autoridad, ellos de alguna manera expresaban o estaban dispuestos a conocer de algo que Dios quería hacer en sus vidas. Aquí entonces vemos a este centurión que estaba él preocupado por un siervo que estaba enfermo, y vemos cómo vemos en la historia que estamos leyendo aquí a un centurión que es humilde, que es generoso. Y hay algo que podemos aprender de la vida de este centurión. Ahorita vamos a tocar algunos aspectos que cuando yo leí esta historia sentí hacer esta pregunta. A mí siempre cuando me gusta compartir, me gusta retarlos a ustedes. Y me gusta que se hagan las preguntas que yo también me hago. Me hice esta pregunta a mí mismo. Y digo, ¿qué aprendo del milagro de la vida del centurión? Te digo ahora, ¿qué aprendes de la vida del milagro del centurión? Pregúntate, ¿qué puedes aprender de esta historia? ¿Qué puedes aprender? Ahorita vamos a tocar algunos aspectos. Espero que coincidamos o que algunos puntos sí te conecten en cuanto a la vida del centurión. Primero, que era un hombre temeroso de Dios y era buen testimonio, a pesar de ser un no creyente. Conocemos a mucha gente así, ¿verdad? Hay gente que no conoce a Dios, pero tú sabes que es una gente buena, es generosa. No estoy diciendo que eso no sea malo, o sea, hay gente que es bueno que sea así, hay gente que no, tal vez por algunas situaciones no ha podido conocer a Dios. De ahí que está el trabajo de nosotros como creyentes de poderles hablar de Dios, porque para la salvación no es suficiente ser bueno. ¿Estamos de acuerdo? Para salvación es bueno ser buena persona, pero no es suficiente delante de Dios, porque dice la palabra que delante de Dios todos somos pecadores, porque en nuestro interior traemos muy arraigado ese pecado que solamente Cristo Jesús puede hacer que pagar por este pecado. Solamente Él vino mediante la cruz para que delante de Dios podamos ser aceptados y seamos limpiados de esos pecados y justificados delante de Dios. Entonces aquí vemos el primer aspecto, es que este hombre era un hombre temeroso y era buen testimonio. Tanto que los judíos, los que se supone deberían ser enemigos. Fíjese cómo vemos aquí a los ancianos, en este caso lo llaman en el Nuevo Testamento como dirigentes, van y le piden al Señor Jesucristo. Dice: Señor, ve por favor con este hombre que te está pidiendo que vayas porque tiene una necesidad. Entonces el Señor Jesucristo quiero pensar que le llama la atención, porque bueno, pues, ¿por qué me está pidiendo un judío que vaya a ayudar a un romano? Eso al Señor Jesucristo le debe sabemos que el Señor Jesucristo era Dios, Él lo sabía todo, pero aún así, quiero pensar que le llamó la atención. Y Dios sabía que algo bueno iba a salir en la vida del centurión, al grado de que ahora es una historia para nosotros aquí en la Biblia. Entonces Dios sí hizo algo bueno a través de este centurión, y lo tenemos plasmado aquí en la Biblia. Entonces él era muy generoso y nada egoísta. Algo que me llama la atención es que el milagro ni siquiera era para él. Sí, captamos esto, que a veces los milagros, ¿para quién los pedimos? Para nosotros. Señor, concédeme esto, Padre, pero Señor, concédele a mi hermano esto, concédele a aquella persona que a veces ni conozco. Rara vez vamos a orar así. Entonces, oramos a veces por los hermanos, pero a veces por nuestros enemigos, por aquellos que te odian, por aquellos que te persiguen, por aquellos que te hicieron un mal. A veces raramente vamos a orar para que Dios les siga bendiciendo. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Que a veces Dios, o sea, aquí estamos viendo una actitud del romano, del centurión, de cómo él estaba pidiendo ni siquiera por él, estaba pidiendo por alguien más que él estimaba.
y que le dolía en su corazón de que estuviera pasando por enfermedad. Y otro aspecto que entramos ya más en la vida personal del centurión es que, y creo que es lo que le decía al principio, que muchos nos vamos a identificar con este centurión. Este centurión no se sentía digno. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos sentíamos dignos delante de Dios antes de venir a Cristo? Nos sentíamos que éramos muy malos, que éramos rechazados por parte de Dios. No, que Dios se va a fijar en mí, o no, yo ya no tengo remedio, yo estoy desahuciado. No, a veces decimos de gente, no, ese que va a conocer de Dios ya está desahuciado, ese está perdido, está condenado. Pero vemos aquí cómo aquí este hombre sentía en su corazón, no se sentía digno, porque así lo expresó aquí en este versículo. Así que dice en el versículo 6, así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Imagínate, viene el Señor Jesucristo y a una cuadra de tu casa le dices, oh, dile que no venga, no soy digno. Verdaderamente él se sentía nada digno delante de Dios, para que aún conociendo, porque él conocía quién era Jesús, él conocía lo que Dios estaba haciendo a través de él como el Hijo de Dios, y él se sentía no digno. Entonces creo que muchos de nosotros este mensaje nos puede ayudar a anunciar a Cristo, porque Cristo vino por los perdidos, vino por los enfermos, por los que necesitan un Salvador. Entonces de ahí que nosotros podemos usar este milagro para usarlo de ejemplo para aquellos que no conocen a Cristo, que se sienten no dignos, y decirles, mira, en la Biblia hay una historia de un hombre que era muy poderoso, que no se sentía digno, y aún así Dios lo aceptó, Dios le oyó. Entonces hay que usar este milagro, ser inteligentes y sabios en la manera como usamos la palabra de Dios, y ese es un ejemplo muy bueno que podemos usar para alcanzar a los demás para Cristo. Entonces él no se sentía digno, aún así Jesús lo escuchó y vino a su vida como viene por los humildes y los que reconocen, porque de eso se trata, de que Cristo viene a aquellos que son humildes, que reconocen que necesitan un Salvador, y para que Dios exprese ese amor y esa salvación en cada uno de nosotros. Así que si en esta mañana tú no has venido a Cristo, si tú nunca has recibido este mensaje de salvación de Cristo Jesús, la palabra es para ti. La palabra es que Cristo te ama, la palabra es que que no eres digno, es cierto, como muchos nosotros no éramos dignos, pero solamente por la gracia de Cristo Jesús es que llegamos a ser aceptos delante de Dios, no por obras, sino por la gracia de Dios. Entonces este es el mensaje para ti. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, hoy puede ser el día de la salvación para tu vida. Ven a Cristo, Él te va a aceptar y te va a suplir todo aquello que tú necesitas. Entonces este es el mensaje que nos enseña aquí en este aspecto de la vida del centurión. Y otro aspecto es que hay que reconocer el poder de Dios. Aquí este centurión tenía muy en claro. ¿Quiénes de aquí son patrones? ¿O les ha tocado, al menos son mamás o papás? ¿Verdad que nos gusta que cuando demos una orden se cumpla? ¿Verdad? Así también cuando le decimos a nuestro empleado, ¡hey! Ven para allá, no te ahogues, ven para allá. Este es mi empleado, pues ni modo. No le digo, ven para allá. O sea, nos gusta que se obedezca, pues. Y aquí se tenía que cumplir, porque aquí no estaba de por medio el que te iban a quitar, te iban a descontar de la nómina, o te iban a correr por un día. Aquí estaba de por medio de tu vida. Si desobedecías, siendo un soldado romano, desobedecías a tu amo el centurión. Lo tenemos, por ejemplo, cuando al Señor Jesucristo lo pusieron en la tumba. Luego fueron unos romanos a custodiar esa tumba por órdenes de su jefe. ¿Qué pasó cuando la tumba se abrió? Los romanos quisieron quitarse la vida porque sabían que el hecho de haberse dormido, porque ellos fueron a guardar ese lugar y se durmieron, dice la palabra ahí. Entonces, si su jefe se había enterado de esto, o sea, les iba a costar la vida. Entonces, a tal punto de que sabemos que este centurión sabía que tenía autoridad. Entonces, en esa misma autoridad, así como él sabía de que estaba totalmente seguro de lo que él decía y se hacía, así en esa seguridad estaba de que el Señor Jesucristo podía decir, porque él reconocía de autoridad a autoridad,
Mi autoridad en este mundo, decía el centurión, mi autoridad es que mando y me obedecen. Tu autoridad, Señor, es que si tú mandas, también va a obedecer. Amén. Porque en esa autoridad el centurión sabía que el Señor Jesucristo tenía esa autoridad. Y le dijo, basta con que tú digas y va a ocurrir. Entonces en ese poder él sabía que ni siquiera tenía que ir a tocarlo. Y eso es un milagro que a mí me impacta en lo personal, porque a veces los milagros queremos que ocurran por imposición de manos. Y la Biblia nos enseña así. Queremos, ven, te voy a ungir con aceite y ven para que sanes, o sea, oramos y todo. Pero este milagro en particular, ni siquiera fue el Señor Jesucristo, ni siquiera fue a estar donde estaba postrado este hombre. Entonces eso me impacta a mí, porque podemos confiar en este tipo de milagro. A veces queremos ir a donde está el enfermo, pero la Biblia nos enseña que podemos también orar. Si tienes la oportunidad de ir, ve. Pero si tienes fe suficiente como para pedir a Dios y pedir que ese hombre sea sanado, ese enfermo sea levantado, lo podemos pedir a Dios a distancia, pues. ¿Sí nos queda claro este aspecto? Porque verdaderamente Dios tiene poder, porque Dios ve la fe, ve nuestro corazón, la fe que tenemos, y podemos pedir incluso a distancia. Y creo que muchos hemos escuchado a través de historias, de testimonios de otros predicadores que han sido testigos de eso. O sea, yo me acuerdo en alguna ocasión que leí de algo así, donde un predicador daba por testimonio de en una ocasión, estando en una reunión así como esta, vino una persona y le dijo, hermano, necesito que me ayude a orar por mi familiar o un conocido. Necesito que me ayude a orar porque está enfermo. Bueno, pues vamos para allá. No, le dijo, desde aquí vamos a orar y Dios va a hacer el milagro. Entonces este hombre tuvo fe, usó este pasaje de la Biblia para pedir a Dios a distancia, porque sabía que la fe podía permitir que ese hombre se levantara. ¿Y cuál fue la fe de este hombre que se acercó ante el pastor este? Que cuando oraron en gran manera, con el poder de Dios y con la fe de este hombre que vino a pedir que orara delante de Dios, ese milagro Dios lo escuchó y este hombre se levantó. Entonces es un testimonio. Ojalá que muchos de aquí tuvieran ese tipo de testimonios, o a lo mejor ya lo tienes, pero verdaderamente podemos confiar, pedir en oración a Dios por una necesidad que no sea presencial. Pues podemos pedir a Dios por otros a distancia, si se vale. Dios los escucha, y es algo que practicamos aquí. Intercedemos constantemente, venimos los lunes de intercesión, los martes de intercesión, venimos a pedir por gente que ni conocemos. Entonces, porque sabemos que Dios puede actuar en aquellos y en poder en los milagros que Dios quiere hacer. Entonces es algo que podemos hacer, y es una verdad que nos enseña la palabra de Dios. Otro aspecto de la vida del centurión que yo aprendí, y que espero que ustedes también estén aprendiendo, es que la fe asombró a Jesús. Su fe asombró a Jesús. Yo reconozco que a veces me falta fe. Me falta fe. Yo reconozco, a veces me falta fe, y le digo al Señor, qué hermoso sería que algún día tú también te pudieras asombrar de mi fe. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tu fe asombra a Jesús? ¿Tienes fe tan poderosa que asombra a Jesús? Yo espero que sí. Yo espero que si no la tienes, pídesela a Dios. Una fe que asombre, una fe que diga al Señor Jesucristo, mira, ¿qué fe tiene este hombre? ¿Qué fe tiene esta mujer? Verdaderamente. Entonces, como Dios nos permite poder tener fe, y algo que podemos pedir a Dios cada día. Dios, dame más y más fe para tener fe como este centurión. Y hoy lo podemos usar de ejemplo. Una fe que asombra, una fe que impacta a los demás, una fe que a pesar de las circunstancias que nos rodean, tú sigues mantenido fuerte y sostenido en Dios. Esa es una fe. A Dios tenemos que pedirle una fe tan grande y tan poderosa y tan suficiente, que a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que el mundo nos rodee, seguimos parados, seguimos clamando y confiando en Dios. Entonces, esa es la fe que debemos pedir a Dios. Y hoy también lo estamos aprendiendo del centurión. Una fe que da testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, para que otros sean alcanzados. Porque Jesucristo aquí dice, le dijo, al oírlo Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguían, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. O sea, el Señor Jesucristo les dijo a esta multitud que estaba acá atrás, volteándose, decían, vean la fe de este centurión, vean hasta la fe de este hombre, que ni siquiera
fe tan grande he visto en Israel, como diciendo a los judíos, a todos esos maestros de la ley, a todos aquellos que estaban de alguna manera siguiendo al Señor Jesucristo. Les estaba diciendo que ellos tenían fe, pero fe tan grande no había conocido al Señor Jesucristo como la fe de ese centurión. Y es algo que es digno de poder verle pedir a Dios, tener una fe tan grande que nos permita seguirnos sosteniendo, seguirnos levantando cada día, confiando en Dios en cualquier situación de nuestra vida. Entonces es algo que también me llama la atención y que les estoy compartiendo ahora. Y otro aspecto es que recibió de Cristo la salvación. La historia aquí no nos enseña más, siendo pues textualmente lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, yo estoy convencido de la primera salvación, el primer milagro que necesitamos nosotros como creyentes o como personas, es el milagro de la salvación. Ese es el más grande milagro que puede Dios hacer en tu vida. El rescatarte de una muerte, de una condenación eterna a la cual estábamos destinados por el pecado mismo. Entonces, cuando Dios viene a tu corazón, cuando venimos a Cristo y confesamos como nuestro Señor y Salvador, ocurrió en tu vida el más grande milagro que todos podemos haber recibido. Entonces, ese es el milagro que yo entiendo y veo a través de las historias de los milagros, como la gente necesitaba y recibía a Dios por fe, recibía sanidad por fe. Entonces hay que entender que en el Antiguo Testamento, la fe era lo que daba la salvación. La fe les era concedida por medio, le daba justicia delante de Dios. Entonces la fe era lo que permitía, al igual que nosotros, ser salvos. Somos salvos por medio de la fe, dice la palabra. Entonces, así también este centurión tuvo fe en Cristo Jesús. Yo quiero entender que él recibió su salvación, de que él recibió el perdón de sus pecados y que la aceptación sobre todo, porque es algo que la Biblia no lo enseña aquí textualmente en este versículo, pero hay que entenderlo y sobreentenderlo, de que Dios podía tocar corazones, que Jesucristo podía tocar corazones y podía traer la restauración. Porque la salvación, estamos de acuerdo de que a veces podemos confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero si no es de corazón, de nada vale. Podemos aquí, ¿quién quiere recibir a Cristo? No, pues que yo. Oramos, pero a lo mejor fue nada emocional, fue de labios para afuera. Pero cuando es de corazón, verdaderamente Dios lo ve y nos acepta y nos limpia. Entonces, de ahí es donde empieza el compromiso de nosotros, y hay un rechazo al pecado ahora. Ahora, si genuinamente recibimos a Cristo Jesús, ya no voy a vivir más como vivía antes, le voy a dar la espalda al pecado, porque de eso se trata, de verdaderamente arrepentirnos y cambiar nuestro sentido de la vida en la cual conducíamos. Entonces, no dice más la historia aquí sobre este centurión, pero yo quiero pensar que verdaderamente él recibió a Cristo Jesús y Dios, él fue salvo en ese momento. Y otro aspecto que es obvio, que lo enseña aquí también en el versículo 10, dice: al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Entonces, ¿cuál fue? Ha de haber sido el gozo de este centurión y el asombro, o el regocijo más bien. El asombro, a lo mejor él sabía que Dios lo iba a hacer, que Cristo lo iba a sanar, pero yo me quiero imaginar qué gran asombro haber sido para este centurión. De repente ver a su amigo todo ahí ya como que diciendo: ya hasta ahí llegaste, y de repente ya verlo sentado, alegre, hasta pidiéndose: hey, tráigame un bocado, tráigame algo porque tengo hambre, no sé, que es lo que normalmente hace alguien cuando se levanta de una enfermedad, ¿verdad? Y a pedir comida, no sé, algo que le guste, no sé. Entonces yo me imagino a este siervo, a esta persona que estaba enferma, ya totalmente pues sanado, en cuanto a lo que Dios usó en este milagro que hoy hemos estudiado. Entonces, quiero pues concluir con esto, hermanos. Quiero concluir con esto en cuanto a esta historia, en cuanto a los milagros, de saber que este centurión aquí mostró un corazón humilde, un corazón que necesitaba de Dios, y Dios lo escuchó. Ante todo,
aquí yo estoy entendiendo la palabra de Dios, de que Dios recibió la honra y la gloria, porque de eso se trata, porque de eso es el estudio, la palabra de esta mañana. Al ver que este hombre se fue levantado del lecho de muerte, Dios recibió la honra y la gloria. Entonces, seamos un testimonio de los milagros de Dios. De eso se trata tu vida. ¿Cuántos años llevas en este mundo? ¿Cuántos años más quieres vivir en este mundo? Los que sean, sé testigo de los milagros de Dios en tu vida, anunciando lo que Cristo va a hacer a través de ti, o está haciendo a través de ti. Que el más grande milagro que pudimos haber recibido, es la salvación. Ese es el más grande milagro, porque nos da la certeza y la seguridad de una vida más allá de este mundo, la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, ese es el mensaje para nosotros, que debemos ser un testigo y un milagro vivo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén.